Hola, bienvenidos a un nuevo programa de su serie Historia de Honduras. En esta ocasión hablaremos un poco acerca del apasionante mundo de la cultura maya. El desarrollo de la cultura maya en Mesoamérica data aproximadamente del año 1000 a.C., complementado con lo que sería la aparición de una agricultura extensiva, sumado a ello las actividades de la caza y la recolección. Inicialmente radicaron en el altiplano de Guatemala, posteriormente se extendieron a lo que sería el sur de México, la península de Yucatán, El Salvador y el occidente de Honduras. Los mayas clásicos llegaron a ser una de las culturas más avanzadas del continente por su desarrollo en las ciencias, el arte, la arquitectura, la economía, la política social y la filosofía. Para alcanzar tal desarrollo, combinaron sus propios logros culturales con los adoptados a partir de otras culturas, como por ejemplo la Olmeca y la Teotihuacán de México. Tradicionalmente, el estudio de la cultura maya se ha centrado en el desarrollo de los estados del período clásico ubicados en las tierras bajas del sur hasta su colapso en el siglo IX después de Cristo. Sin embargo, la cultura maya sobrevivió en el período posclásico en estados como por ejemplo Chichén, Ixá, Mayapán y Tayasal. Al momento del descubrimiento, distintos pueblos mayas resistieron a los conquistadores españoles, algunos de ellos hasta el siglo XVII. Su integración al sistema colonial tampoco significó su extinción física. Culturalmente lograron conservar y aferrarse a sus tradiciones combinadas al catolicismo. En el periodo prehispánico se hace una división de los siguientes: periodo preclásico, que data desde el año 2000 a.C. hasta el año 250 después de Cristo. En el periodo clásico, que data del año 250 al año 900 después de Cristo, y finalmente el periodo posclásico, que data desde el año 900 después de Cristo hasta el momento de contacto con la cultura española. Veamos un poco del periodo preclásico. Es en el año 8000 a.C. que se tiene la primera evidencia de la actividad humana en el mundo maya y corresponden a campamentos temporales ubicados en las montañas de Totonicapán en Guatemala. Sin embargo, no es sino hasta el año 3000 a.C. que aparece el cultivo del maíz complementado con la recolección, y más tarde aún, en el año 1000 a.C., que se evidencia la existencia de las primeras aldeas de cultivadores. A partir de este momento, la subsistencia de la cultura maya se basa en una economía mixta de caza y recolección. En un principio se trataba de sociedades igualitarias, que con el correr de los siglos se tornarían mucho más complejas. Es a finales del preclásico inicial, es decir, 1000 años antes de Cristo, que surgieron los olmecas, una sociedad avanzada que se asentó cerca de Veracruz, en México. Los olmecas realizaban proyectos masivos de obras públicas. Fue una sociedad estratificada y organizada políticamente como ciudades-estados. En el período preclásico tardío, entre los años 300 a.C. y el año 1 después de Cristo, se completó la síntesis de la civilización maya clásica con manifestaciones importantes en el arte, divinidades, su sistema calendárico de escritura, un sistema de numeración y una mayor complejidad de su organización social y política. Por su parte, en el período clásico entre los años 250 a.C. y el 900 después de Cristo, se caracteriza porque se produjeron obras de la arquitectura monumental y la edificación de centros cívicos ceremoniales. Los especialistas consideran que la erección de las primeras estelas, esculturas talladas en piedra que representaban a los gobernantes mayas, marcó el comienzo del período, pues hacen referencia a la vida jerárquica maya. La más antigua de estas estelas mayas data del año 36 a.C. y fue erigida en Chiapa de Corzo, en México. Desde ese entonces existía una diferenciación de clases sociales, la élite gobernante y el resto de la población. Nos referimos entonces a los guerreros, comerciantes, artesanos, campesinos, esclavos, entre otros. En las estelas se ve reflejado de forma sintetizada sus progresos culturales en cuanto a la escritura, el sistema de numeración vigesimal compuesto por barras y puntos, y los conocimientos astronómicos y las creencias religiosas y el mismo arte.
Por lo general, estos monumentos se encontraban en los centros políticos religiosos donde residía la élite gobernante. Hay dos aspectos importantes mediante los cuales se establecían las diferencias por rango y riqueza en la sociedad maya. Estos son patrones residenciales y las formas de entierro. Para la élite, los elementos de construcción eran de mejor calidad, por tal razón se preservaban hasta nuestros tiempos. Por el contrario, para la plebe las viviendas eran hechas de materiales perecederos como la paja, bajareque e incluso sin plataforma. Es importante destacar que en el período clásico nunca se constituyó una entidad político unificada, ni mucho menos un imperio. Su organización política era la de estados regionales o más propiamente dicho, ciudades-estado, cuyo núcleo era el centro cívico ceremonial donde residía la élite en un área no mayor a 1 kilómetro cuadrado. En este período se practicaba una agricultura extensiva. Para Henderson, la mayoría de las entidades políticas mayas eran inestables debido a la tendencia de estas a la centralización del poder. Esto explicaría determinados periodos de estancamiento en el desarrollo de algunas ciudades-estado, alianzas matrimoniales entre noblezas vecinas, guerras y el colapso de las mismas a finales del período clásico. El Estado tenía un carácter teocrático en el que el culto religioso legitimaba a la élite gobernante, relacionándola con determinadas divinidades. La economía maya se basaba en la producción agrícola para el consumo interno, como por ejemplo de maíz, frijoles, calabazas, chiles, tomates, camotes, aguacate, guayabas y granadillas, entre otros, para el consumo exclusivo de la élite, como por ejemplo el cacao y la elaboración de chocolate. Las redes de intercambio comercial eran mucho más activas